lugar de asentamiento de inmigrantes genoveses que le dieron una impronta particular. Un barrio que se transformó en república dentro de una ciudad. Un barrio que vio el nacimiento de dos equipos de fútbol. Hogar de un pintor que le dio una impronta especial al barrio a través de sus colores. Bienvenidos al barrio de La Boca. En el siglo XVI, España era potencia mundial. Colón había descubierto América y con ello habían llegado rumores que en América del Sur existían minas de plata que podían ser explotadas y llevadas al viejo continente. ¿Qué sucedió? España estuvo interesado en conquistar estas tierras y con ellas hacerse del botín de la plata. Es por ello que decide enviar varias expediciones al área para llegar a estas minas, que eran las minas de Potosí, que se encontraban en Bolivia. Pero, ¿por qué elegir esta ruta más hacia el sur si en realidad Bolivia está más al norte? La única solución era porque las rutas marítimas solo permitían la entrada dentro del continente a través de lo que es el Río de la Plata y a posteriori navegar hacia el norte por el río Paraná y de esta manera llegar a un área donde actualmente está la capital del Paraguay, Asunción, hacer un nuevo asentamiento ahí y de ahí dirigirse hacia el oeste, hacia Bolivia y las famosas minas de Potosí. Llegar del viejo continente luego de varios meses de navegación implicaba hacer una parada técnica una vez cruzado el océano. Esa parada técnica tenía que ocurrir en la zona del Río de la Plata, precisamente donde hoy está Buenos Aires. Y es por ello que, próximos a este río que recién vieron, es que se decide hacer la primera fundación de Buenos Aires, muy cerca de aquí, en Parque Lezama. Buenos Aires se fundó en el año 1536, como bien dijimos, en la zona de Parque Lezama. Pero su historia como primera fundación se acabó en el tiempo. El interés por llegar a las minas de Potosí en Bolivia se logró más fácilmente a través del Perú y por esa situación se abandonó la idea de considerar a Buenos Aires como un punto estratégico de acceso a dichas minas. El área de La Boca permaneció prácticamente inhóspita por mucho tiempo. Recién en el año 1830 comienza a poblarse, pero no lo hizo con tanta intensidad porque era una zona muy inundable. Sin embargo, se afincaron muchos italianos provenientes del norte de Italia, principalmente del área de Génova, y que se hacían autodenominar geneises. Posteriormente veremos qué significa y por qué perdura esa palabra hoy en el vocablo. El barrio se caracteriza por ser muy colorido y esto es como consecuencia de la influencia que ejerció uno de sus vecinos, Benito Quinquela Martín. Nacido huérfano y abandonado en un hospicio, fue adoptado por una familia que era propietaria de una carbonería y empezó a trabajar en la zona del puerto del Riachuelo. Como consecuencia de ello, se hizo pintor autodidacta y empezó a retratar en sus cuadros la actividad diaria de La Boca. En el año 1950 decide que esta zona, que era el camino de las viejas vías del tren que llegaban hasta el puerto, convertirlas en un museo al aire libre. Para ello se reunió con los vecinos y empezaron a pintar de colores intensos las fachadas de sus casas. Quinquela Martín también convocó a escultores consagrados para que hicieran las esculturas y las dejaran al aire libre, mientras algunas fueron llevadas especialmente desde el museo y quedaron en caminito. El proyecto de transformación de Quinquela comenzaba a tomar forma. De pronto, ese baldío pasó a ser un pasaje embellecido por una treintena de obras de artes,
entre ellas un monumento en homenaje a los bomberos voluntarios de La Boca de Ernesto Scaglia. Algo que caracterizó a los inmigrantes europeos, principalmente a los italianos, fue convivir en estas pequeñas casas que se denominaron conventillos. Eran casas donde varias familias compartían tal vez una misma habitación. Y ello fue lo que en el año 1871 permitió la propagación de la fiebre amarilla. El pasaje de Caminito dio origen a uno de los más famosos tangos argentinos, que precisamente se llama así, Caminito. La letra preexistía a su música, inspirado en una poesía de Gabino Coria Peñalosa que hablaba de un amor frustrado. Fue Quinquela Martín quien presentó al poeta y al músico Juan de Dios Filiberto. Se dice que Filiberto leyó el poema y el famoso Camino de la Boca lo inspiró para escribir su música. Así fue como nació este famoso tango. En el año 1901 aparece el primer club de fútbol del barrio. Se denominaba River Plate. River Plate permaneció en el área hasta el año 1923, época en que se fue primero al barrio de Palermo y después al de Núñez. Sin embargo, 3 años después aparece el verdadero club de fútbol que caracterizaría al barrio y tomaría su nombre, el Club de Boca Juniors. El Club Boca Juniors fue fundado en el año 1905 por 6 vecinos de origen genovés. Es por esta razón que sus simpatizantes reciben el nombre de Geneises. Según la tradición, sus fundadores dijeron que los colores de la camiseta que identificaría el club serían los de los colores de la bandera del primer barco que arribase al puerto. Al ser un barco proveniente de Suecia, se tomaron los colores azul y amarillo oro como la insignia del club a partir del año 1907. Su estadio, popularmente llamado La Bombonera, es reconocido como uno de los más emblemáticos de todo el mundo. La decoración externa actual se encargó a los artistas plásticos Rómulo Macho y Pérez Celis. Por su plantel pasaron grandes jugadores de fama internacional, como ser Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Carlos Tevez y el inconfundible Diego Armando Maradona, entre otros. En el año 1871, un grupo de genoveses revoltosos decidieron independizarse de la ciudad de Buenos Aires. Esta situación fue informado al rey de Génova, en su momento Humberto I de Saboya, y decidieron izar la bandera de la República Independiente de la Boca en este lugar. Finalmente el hecho fue totalmente suprimido cuando aquí acudió el presidente en su momento, Julio Argentino Roca. Junto con Caminito, la usina del arte, la propia cancha de Boca, lo que se encuentra a mis espaldas es un puente transbordador y constituye otro de los emblemas del barrio. Construido en el año 1914, este puente transbordador se utilizaba para transportar entre ambas márgenes del río que está a mis espaldas a personas, a autos y también a tranvías. Estuvo activo entre el año 1914 y el año 1960, fecha en que se dejó en desuso. En el año 1993, la comisión del área quería desguazar este puente, pero era perder el emblema que tanto había retratado en sus cuadros Quinquela Martín. Es por ello que se salva de ese desguace y en el año 2020 se lo vuelve a inaugurar, de nuevo, para unir ambas márgenes de este río. Hoy en día quedan 8 puentes transbordadores en el mundo. 3 en Inglaterra, 2 en Alemania, 1 en Francia, 1 en España y el número 8 que hoy se puede apreciar aún en La Boca. Esperemos que hayan disfrutado este episodio de Spanish Vibes in Motion.
See you next time. Bye bye.